son enfermedades de trigo, ¿sí? Así que bueno, a ver, les voy a compartir pantalla, a ver si puedo. Profe, ¿esta presentación sí va a mandar usted? Esta está en el Moodle, pero yo le agregué algunas cositas más ahora, así que voy a volver a subir en todo caso. Ah, ¿Sí? bueno, sí, porque la otra profe no mandaba por eso. Sí, esto está en el Moodle, está en PDF. Pero bueno, voy a volver a subir. Dale. Comienzo, ¿sí? Porque necesito, es un ratito nada más. Bueno. Bueno, ¿cuáles son entonces los procesos que veníamos viendo que se cumplen normalmente en una planta sana? La división celular, la diferenciación, el desarrollo de la planta, la absorción, la traslación después tanto de aguas como de minerales, la fotosíntesis, la translocación de esos productos fotosintéticos, porque no es que nada más elabora, sino que después lo tiene que distribuir al resto de la planta, ¿no es cierto? Y después la reproducción, obviamente, y el almacenamiento después de esas reservas, o sea, a través de la formación de granos, llenado de granos, etc. Eso es el proceso de cumplir las plantas sanas. Cuando nosotros tenemos plantas enfermas, pueden estar afectadas en distintas etapas. ¿Sí? ¿No ven? ¿No? No, profe, no se ve. A ver, ahí. Bueno, estos eran los procesos que yo les estaba contando. Profe, ¿esto es una continuidad de lo de hongos, de lo de la profe? ¿O ya empezamos con bacterias? No, estos son enfermedades de trigo, lo que yo voy a hablar hoy. Ah, Que es hola. una parte que está en el programa de la teoría más adelante, pero como Susana nos va a dar hoy, yo les voy a dar esto mientras, aprovechando que también estuvimos viendo enfermedades de trigo. Ah, bien, bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno. Porque la parte de enfermedades de cultivos los doy yo, entonces cuando ella no puede, doy yo, y después algunos que otro tema después también. Bueno, entonces les decía que todos estos procesos que se cumplen en una planta sana, en una planta sana, cuando está enferma se alteran, ¿no es cierto? Habíamos visto eso, ¿se acuerdan? Tenemos entonces al cultivo de trigo en distintas etapas. Esas enfermedades pueden afectar cualquiera de estas etapas. ¿Están viendo o no? Díganme porque por ahí sigo hablando sola y no nada. Sí, profe, se ve. Bueno, tenemos a la semilla que muchas veces pensamos que no tiene nada, ¿no es cierto? La vemos sin aparente enfermedad. Después tenemos el estado ya donde la semilla germina, produce su radícula, sus raíces seminales. Después produce la primera hoja. En esta etapa puede ser susceptible a insectos y demás, pero muy pocas veces es afectada o se observa algún síntoma de enfermedad. Después ya en una etapa de macollo, ahí es cuando la planta puede ser susceptible a ciertas enfermedades como mancha amarilla, como oidio. Oidio no es una enfermedad que nosotros veamos normalmente en nuestra zona. Y mancha amarilla, bueno, es una enfermedad que muchos consultan, pero en verdad yo todavía no la vi, digamos. Pero bueno, muchos consultan por esta enfermedad, que es una enfermedad importante en realidad, pero no es tan endémica de nuestra zona. Bueno, después tenemos en la siguiente etapa el encañado,
que estuvimos viendo estas etapas ahí en el lote. Ahí es donde pueden aparecer algunas otras enfermedades, como las rollas, que estamos viendo, cualquiera de las rollas, o rolla, que ya, rolla negra del tallo. Disculpe, ingeniera. Sí, No sé si usted está viendo la filmina del trigo, pero a mí me quedó en donde dice enfermedades del trigo, o sea, como que no se movió la imagen. Ahí se movió, no sé si a los otros le pasaba. bueno, no voy a aumentar porque evidentemente cuando pongo en tamaño coso no ven. Cuando pongo en presentación no ven, parece. Porque yo voy pasando y no va pasando, evidentemente. Lo dejo así, ¿lo pueden ver igual? ¿Así lo ven? Sí, sí. Bueno, entonces, esta es la etapa de Macoyo, decíamos, enfermedad mancha amarilla de oídio, y en la etapa de encañazón, empiezan a hacer varias otras enfermedades, rollas, fusariosis de la espiga, los carbones, ahí en adelante, bueno, ya queda susceptible a cualquiera de estas enfermedades. Estas son enfermedades de la etapa reproductiva, ¿sí? Bueno, y hay otras más que van a ir viendo que bueno, están representadas acá. Entonces tenemos algunas de ellas. Mancha amarilla, dijimos, fusariosis, oidio, las rollas, carbones, hay dos tipos, y otras que vamos a ver como una bacteria, vamos a ver al final. La mancha amarilla del trigo es hongo necrotrófico. ¿Se acuerdan lo que era eso, no? Que se alimenta de qué era. Lo contrario de diotrófico. ¿Se acuerdan? Claro, ajá, de tejido muerto. Es una mancha, es una enfermedad que afecta a la parte aérea, o sea, foliar, produce pérdidas superiores del 50%, o sea, es una enfermedad importante. Su primer reporte fue en Japón en 1928. Produce pérdidas de rendimiento. Siempre que uno va a reportar una enfermedad nueva, una enfermedad que nunca veo en la zona, siempre se pone cuál fue el primer reporte en el mundo, ¿sí? Así que por eso por ahí ustedes parecen, no pareciera un dato importante, pero siempre siempre porque estas enfermedades por ahí que no son comunes en nuestra zona, cuando uno las reporta tiene que siempre tener en cuenta dónde fue, para ir después viendo cuál fue su distribución, digamos, en el mundo. Produce pérdidas de rendimiento, produce también pérdidas de calidad en las semillas, cuando afectan el inicio de floración. Tiene otros hospedantes también, como la cebada, el centeno, donde solamente le sirve a la planta al patógeno para sobrevivir, o sea, como un hospedante alternativo para sobrevivir y para multiplicarse, pero no para cumplir su ciclo, digamos, en ese cultivo. Bueno, fíjense, perdón, voy a cerrar esto. Bueno, fíjense la difusión en Argentina hasta el 2020 de la mancha amarilla, que se llama, el hongo se llama Drechera tritis repentis. Hay otra Drechera más de otra especie también, pero bueno, la mancha amarilla es causada por Drechera tritis repentis. Bueno, fíjense que llega, fíjense Chaco, que llega hasta más al sur de Chaco. Fue encontrada en esa región. Bueno, toda esta clasificación corresponde a Dominio-Eucaria, Rhinofungi, un Ascomycota. Ahora vamos a empezar a ver hongos, así que ya van a ver bien cuáles son los Ascomycotas. Bueno, clase, orden, esto no importa. El género Spirenófora.
yo les dije recién Drexilera tritis y repentis, ¿sí? Los hongos tienen dos estadios que también vamos a comenzar a ver, un estado asexual y un estado sexual. En este caso, nosotros vamos a ver lo que más comúnmente se encuentra en la naturaleza, lo que vemos nosotros, es el estado asexual. Entonces, en un estado tiene un nombre y en el otro estado tiene otro nombre, eso como para complicarnos un poco. Entonces, Drexilera tritis y repentis es en el estado asexual y Perenófora tritis y repentis en el estado sexual, ¿sí? Por eso tiene los nombres. Entonces, acá como les decía yo recién, tiene una fase anamórfica que también se llama imperfecta o que se llama asexual. Esos tres nombres tienen. Y ahí es cuando se conoce como Drexilera tritis y repentis. Y causa un tipo de síntomas, un tipo de estructura, que son esporas libres, digamos. Libres, o sea, que están sobre el tejido, forman directamente sobre el tejido. En cambio, cuando está en la fase teleomórfica, perfecta o sexual, cualquiera de esos nombres, se llama Pirenófora tritis y repentis y tiene otras estructuras. Forman estas estructuras, no les voy a complicar con nombres ahora porque todavía no lo vieron, pero forman estas estructuras donde en su interior tienen este tipo de esporas, ¿sí? Lo que nosotros vemos en el campo, digamos, más comúnmente, es esta sintomatología con esta esporita que se ve acá abajo, ¿sí? Eso es lo que, si nosotros lleváramos muestra al laboratorio, ustedes verían esto en la lupa, en el microscopio, ¿sí? En cambio, la fase asexual, que no es muy común, vamos a ver este tipo. Este tipo de espora está dentro de esto, o sea, está encerrada, ¿sí? Es distinta. ¿Se entiende? Y tiene este tipo de síntoma en la asexual, ¿sí? ¿Se entiende? Quiero hablarle de manera general porque sé que hay cosas que todavía no vieron. Pero bueno, sepan esto, que hay dos estados. En el estado asexual tiene un tipo de síntoma con un tipo de espora, que es lo que normalmente vemos en el campo. O sea, si ustedes llegan a ver este tipo de síntomas, tráiganlo, miramos, hacen sus informes técnicos. Este otro tipo de síntoma es en el estado sexual, menos común, y donde se ven otro tipo de esporas y de estructuras, que acá no se ven. ¿Ok? Bueno, entonces, el ciclo de vida del hongo, de la enfermedad, ¿cómo es? Es así. La infección primaria empieza en el campo, en plantas. Estas plantitas se infectan, forman este tipo de conidios de la fase asexual, ¿sí? Forma este tipo de lesiones, de manchas necróticas, que nosotros es lo que vemos. Después esa hoja se vuelve a infectar varias veces, la hoja, la planta, la otra hoja, ¿sí? Después ese hongo que pasa, en lo que quedan en los tallos, en el rastrojo, queda, después que se cosecha, queda eso en el suelo, en el campo, queda infectado. Ahí después se produce el ciclo asexual y forman este tipo de esporas que después va a volver a infectar a las plantas, ¿sí? Este es el ciclo de vida de esta enfermedad. Acá ven, acá está como Pirenófora tritis y repentis, pero también acá está el ciclo de Drexilera. Acá es lo mismo, un poquito más detallado. Fíjense, el hino primario es la semilla, viene con la semilla, ¿sí? Es necrótrofo. Relacionen todas estas cosas. Si viene con la semilla es porque es necrótrofo. Esos sembrados, fíjese los primeros síntomas, cómo se pueden llegar a ver en una plántula, no siempre, pero si está infectada se puede ver. Eso tiene, esas esporas son las que se ven ahí,
se produce la infección en la hoja, aparecen los síntomas, acá, unas lesiones con halo amarillo, por eso se llama mancha amarilla. Esa infecta otra hoja, otra parte de la hoja, y así esto se va formando varias veces en el mismo año, digamos, en la misma campaña, llamado ciclo secundario, que después vamos a volver a ver a este tema. Ahí se ven los síntomas más desarrollados, se producen también infecciones en las espigas, y ahí es donde llega el hongo a la semilla, de esa forma. Al infectar la espiga, llega a la semilla. Esa semilla después se cosecha, quedan restos en el campo, hay pérdida, cosecha. Esa semilla se puede almacenar y bueno, sobrevive, fíjense, en el almacenamiento por 6 a 7 meses en semilla. ¿Sí? Además, quedan también restos de tallo, de hojas, etcétera, en el campo, y también es otra fuente de inóculo. Es el viento y disemina y produce la infección otra vez en la planta. Entonces son las dos vías. Cuando yo le pregunto de dónde vienen las enfermedades o cómo comienza mancha amarilla en el campo, bueno, comienza con la semilla o comienza con los rastrojos, ¿sí? Porque es un hongo necrótrofo. ¿Se entiende? ¿Pueden relacionar estas cosas? Y la diseminación por el viento es importante porque es la que va a llevar a otros sectores del lote o de otras regiones, de otros lotes, digamos. Bueno, esta es la sintomatología. Fíjense cómo hay síntomas diferentes según el cultivar. Estas son el patógeno también tiene razas y hay patógenos que son más agresivos que otros. Fíjense los extremos, como es nada que ver uno con el otro. Así que también eso, cuando uno da una información, lleva una muestra, es importante saber qué cultivar es, ¿sí? Como para tener una referencia. Bueno, esas manchas que nosotros vemos negrito son toxinas que produce el patógeno, que se produce, digamos, produce el patógeno. Hay dos tipos de toxinas. Cuando se ve una necrosis, se produce lo que se llama la toxina A, cuando se ve oscurito, y cuando está la clorosis alrededor, que vieron que no siempre está, hay otro tipo de toxina que son las que participan, toxina B y toxina C. Son pequeñas lesiones, comienzan como pequeñas lesiones, y pueden fíjense de 2 milímetros, llegar de 2 milímetros hasta 12, cuando empiezan a unirse, van aumentando. Eso en cultivar es susceptible, ¿no? Tengan en cuenta eso. Las esporas son así, ¿ven? Parece como una viborita que tiene el extremo como algo que se llama hilum. Estas son las esporas llamadas conidios también. Lo vamos a ver en la clase del práctico. Tienen una cicatriz en el extremo que parece como una cabecita, ¿no? Que es donde se queda adherido a una estructura. Por eso cuando esto se libera, cuando el viento lo lleva, queda esa cicatriz. En la lupa, ¿cómo se ven? Fíjense así como cadenitas, como estos son conidios, por eso se llama. Es como que el cuerpo que sostiene a esta espora, a este conidio. Conidióforo sostiene al conidio. Esto es en el estado asexual. Ahora, en el estado sexual vemos otra cosa, no les dije. Vemos este tipo de esporas que están dentro de estos sacos. Entonces, a ver, díganme ustedes, si hay viento, ¿cuál creen que se va a liberar más? ¿Esta que está acá o estas que están acá adentro? Más fácil. Las de la izquierda, profe, porque no están protegidas, digamos. Están libres, ¿sí? ¿Y estas cómo creen entonces que van a salir de acá adentro? ¿Qué agente climático, vamos a decir así, puede hacer que estas salgan de acá adentro? ¿Por el viento puede ser? No, el viento dijimos esto.
¿sí? Por la humedad, profe. Ajá, por la humedad, o sea, la gota de lluvia hace que esto se humedezca, hay una presión interior que sale y salen liberadas, disparadas las espuelas de acá adentro, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estructuras así cerradas, el factor de diseminación principal es la gota de lluvia, ¿sí? La lluvia. Cuando tenemos libre así, es más fácil por el viento, ¿eh? Y va a grandes distancias, ¿sí? Esto, como son gotas de lluvia, va a cortas distancias. Gotea y pega en el lugar donde está nada más, ¿sí? Entonces las diseminaciones son a cortas distancias de estado. Por eso también se lo de menos frecuente y demás. ¿Se entiende? ¿Pueden relacionar? Vamos a ir atando a vos, así. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que necesita? Un mínimo de 18 horas de mojado continuo. Fíjense que acá nosotros no tenemos tanta cantidad de mojado, de horas de mojado en la zona, ¿no? Es muy raro. Entonces vieron que es poco común de ver. Y encima a 20 grados. Acá tenemos un ratito, después ya sale el sol y ya no es continuo, ¿sí? El hongo se desarrolla entre 18 y 28 grados. Y para la infección se necesitan 30 horas de mojado foliar. Fíjense, eso no lo tenemos. No lo tenemos. Ni hablar. ¿Sí? Bueno, entonces dijimos, ¿dónde sobrevive? En las semillas, con el rastrojo en superficie y en plantas hospedantes. ¿Sí? Otros trigos, no dijimos. Entonces, la diseminación principalmente es por el viento, en el estado sexual, que es el que más nos interesa, lo que más vemos. Las salpicaduras de lluvia, les decía yo, son a cortas distancias, hasta 20 metros aproximadamente. Y también se disemina por semilla, a grandes distancias. Fíjense cuando se la encontró, ¿dónde está? En Japón. ¿Y cómo llegó hasta acá por el viento? Puede ser. No creo. Salpicadura de lluvia, no. Descartado. Llegó por semilla. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que ustedes me digan, cuando van a rendir el final, que yo les pregunto, ¿cómo se transmite tal enfermedad? Si corresponde, me dicen, se transmiten por semilla. Primero que nada. ¿Sí? ¿Cuál corresponde? Si es biótrofo, no me vayan a decir que es por semilla. Bueno, porque siempre se olvidan de la semilla, dejan para lo último. Bueno, ¿cómo es el manejo integrado? Resistencia genética, pero hay quiebres de resistencia. Vieron que hay distintos tipos de síntomas. También la fertilización con nitrógeno y con silicio reduce los daños porque el silicio le otorga más resistencia a los tejidos, ¿sí? La rotación con otros cultivos que no sean trigo. El uso de fungicidas en la semilla, primero, porque vieron que se transmite por semilla. Y después, si usamos un cultivar susceptible, usamos fungicida también. Tenemos que saber que quizás va a haber que usar un fungicida en la planta adulta, ¿sí? Sembrar semillas sanas, ¿sí? De buena germinación y vigor, para que no permanezca tanto tiempo en el suelo sin germinar, porque eso lleva a que sea susceptible a enfermarse, ¿sí? Y evitar manejos que estresen a la plántula, por ejemplo, fertilizaciones inadecuadas, excesivas, o siembras muy profundas, cosa que a la planta le cueste después salir, y si le cuesta salir va a estar más tiempo en el suelo. ¿Sí? ¿Se entiende? Oh, voy muy rápido, díganme. ¿Siguen? Sí, profe, Sí, se profe. entiende. Bueno. Ahora, tenemos que medir la enfermedad también. Las enfermedades se miden, ¿sí? Se miden, se evalúan.
Hay una escala que se usa, después vamos a ver eso también más adelante, pero bueno, esto lo voy a pasar rápido para no... Se determina un porcentaje de afectación, digamos, de mancha en este caso, ¿sí? Acá hay un 2%, bueno, hasta un 60%, el máximo. El máximo que, ¿por qué? Porque, bueno, el 60, 80% es el máximo que las personas podemos detectar, digamos, ¿sí? En porcentaje. Entonces, bueno, esto se mide, bueno, uno va con una escalita en el campo y vamos a ver eso. Bueno, pasamos a otra enfermedad. Fusariosis o golpe blanco de la espiga. O sea, afecta el estado reproductivo cuando hay espigas. Es causado por un hongo también llamado Fusarium. SPP porque hay muchas especies de Fusarium. Muchas. También es un hongo saprófito o necrótrofo, cualquiera de los dos términos. También se encontró en Asia, después fue pasando a la India, China, Europa después. O sea, en Asia, India, China, bueno. Produce micotoxinas que se llaman cerealenona, desoxinivalenol y nivalenol. Estas micotoxinas afectan al ganado, tanto vacuno, cerdo, etc. ¿Sí? Cuando se alimentan de estos granos de trigo infectados. Los animales se intoxican. Hay un amplio, o sea, este hongo fusario en cualquier cultivo que esté presente de grano, maíz, lo que sea, si está presente en los granos, va a causar algún tipo de toxicidad en los animales, ¿sí? Depende de cuál micotoxina tenga, va a afectar a uno u a otro, ¿sí? Bueno, el Fusarium, fíjese que le ataca a tiene un montón de hospedantes, trigo, cebada, avena, arroz, maíz, alfalfa, centeno, y un montón de los que no se mencionan, ¿sí? Y otras gramíneas. Pero en todos lados, Fusarium está. Bueno, un ejemplo es Fusarium graminearum, llamado así en el estado asexual. Y en el estado sexual se llama Gibberelliaceae. Fíjense, este es el conidio de Fusarium graminearum. Tiene acá en la base, no sé si llegan a ver, en uno de los extremos que parece como un piecito, como un taloncito tiene. Sí. Bueno, quizás lo veamos. ¿Cuáles son los síntomas? Ahí lo vemos en la espiga. Se produce después de la antesis, o sea, hay un blanqueamiento prematuro, hay manchas pardas que se cubren de micelio. Esto cuando hay mucha humedad, entonces se pone todo micelio blanco, todo blanco acá. Las espiguillas maduran antes, entonces no, si maduran antes no van a formar un buen grano, no va a llenar bien el grano. Y las inflorescencias son estériles, es decir, que también puede que no se forme el grano. Bueno, este tipo de sintomatología también se confunde con las heladas, ¿sí? Entonces, bueno, es bueno saber diferenciar eso, porque no es lo mismo un factor abiótico que un abiótico, ¿sí? Bueno, acá ven alguna sintomatología en grano, por ejemplo, en la semilla de sembrar infectada por Fusarium, directamente nos termina. Esto también Fusarium puede estar en la base del tallo, en plántulas, digamos, causar podredumbre de raíz. Fíjense acá la sintomatología, también en el tallo, en la base del tallo, como se observa. En las hojas es el síntoma más común, con esas clorosis y necrosis. En la espiga también es un síntoma más, en la espiga es el síntoma más común que la hoja. La hoja se confunde con otras enfermedades. Y bueno, se ve algo así en la espiga. Fíjense que se parece a lo del hada que estuvimos viendo el otro día. Bueno, fíjense algunas de las sintomatologías también.
Fíjense las aristas como quedan normales en este caso cuando la actinada afectó a la base. En cambio, cuando afectó, fíjense cómo se abren las aristas. Bueno, y las manchas, áreas blancas, digamos, en los distintos sectores de las espigas. Acá tiene como un bandeado, acá abajo y acá en el medio, ¿no? Acá y en el extremo, más al extremo, bueno. Confunde. Esto decimos que es una enfermedad que se produce una sola vez durante el ciclo del cultivo, por eso se llama monocíclica. En un estado. Fíjense que quedan restos de cosecha, se forman unas estructuras llamadas peristecios, cerradas también en su interior. Eso se produce después la liberación de las esporas. Esas esporas alcanzan las espigas, se produce la madurez del cultivo, se cosecha y van los granos contaminados a donde sea que vayan. Si van a la alimentación del ganado, van con micotoxinas y va a causar algún tipo de síntoma. Y si los que quedan en el campo, quedan ya disponibles para la siembra, para infectar nuevamente el siguiente ciclo. ¿Sí? Bueno. La etiología, bueno, como les dije, hay varias especies de Fusarium, Graminearum, una de las más comunes, Culmorum, Adenaceum es también en otro hospedante, Puay, pero en general todas afectan a las gramíneas. Bueno, esos peristecios que el estado sexual, que pocas veces vemos, se forman entre 5 grados 35, con un óptimo de 29. Las esporas que vamos a ver se forman entre 25 y 28 grados. 9 grados es la limitante para la formación de peristecio del estado sexual y necesita 40 a 60 horas de mojado foliar, así que imagínense que eso acá casi no vemos, ¿sí? Entonces, cuando vemos una espiga blanca y lo primero que pensamos Fusarium, pensemos a ver si tuvimos muchas horas de humedad, ¿sí? O si hubo helada, entonces ya es el primer indicio, ¿sí? Por eso es importante conocer todo, no es solo mirar un síntoma y nada más, sino conocer el contexto en el que se encuentra. Y bueno, obviamente en estado de floración, el estado susceptible. Entonces, para cada proceso del hongo, para cada estado de la enfermedad, siempre van variando las condiciones. Se tiene que dar todo eso para que pueda infectar al cultivo. Fíjense cómo sobrevive, eso es lo que se ve en el estado sexual, en el rastrojo. Generalmente se lo encuentra el estado en rastrojo, con esos puntitos negros. Sobrevive en una semilla infectada, dijimos, en los restos del cultivo, en las malezas, tiene otros hospedantes que son gramíneas, y no gramíneas también, dijimos, ¿no? Fusarium está en todos lados. Y forma clamidospora, que son unas estructuras que sobreviven de resistencia, que sobreviven a las condiciones extremas, tanto de frío, de calor, falta de humedad, exceso de humedad, sobreviven a todas las clamiosporas, entonces por eso el hongo permanece en el campo. Y bueno, también las hifas pueden sobrevivir, y los peristecios, que son esos puntitos negros. Bueno, ¿cómo se disemina? También depende del estado. En semillas infectadas, dijimos, ¿no? Que es lo que va a todos los componentes. Por el viento y por la lluvia. Bueno, el manejo integrado, bueno, fungicidas en la semilla, fungicidas al inicio de floración también, por eso también es importante saber si el síntoma que vemos en la espiga es un hongo o es la helada, porque si fuera la helada no vamos a estar usando fungicida, ¿sí? Entonces el diagnóstico es importante. También rotaciones con especies que no sean tan susceptibles,
No existen cultivares resistentes para este tipo de enfermedad. Entonces hay que recurrir a ese otro tipo de manejos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso general de las rollas que ya están redominando. Son parásitos biotróficos, dijimos. Persisten a través de plantas susceptibles de cultivos o de malezas. Son parásitos muy especializados, dijimos, porque ellos, cada uno tiene su esperante favorito. Pueden afectar en distintas etapas del cultivo, dependiendo de las condiciones, ¿no? Tienen ciclos de vida un poco complejos y, bueno, se consideran las enfermedades más destructivas, las rollas, ¿sí? Entonces, ¿cómo afectan al rendimiento? A través de la reducción de peso, o sea, granos más livianos y menos cantidad de granos por planta, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, teníamos rollos anaranjados de la hoja que estaban presentes en Argentina, en las zonas donde, en primavera especialmente, no hay hospedante alternativo, o sea, solamente a Puccinia tripicina solamente afecta al trigo. Es lo que vimos la otra vez. Las pústulas rojo más anaranjadas, algunas rodeadas por un halo amarillo, que depende de cultivar. Estos llaman los ureosoros, que se ven en el haz de la hoja. Haz es la parte superior de la hoja, ¿no? Y pocas veces se ve en vainas y en espiguillas. Y se distribuyen, a diferencia de las otras, de manera irregular, ¿sí? Bueno, estas son las ureosporas. ¿Se acuerdan que parecían como un frito? Decían que se ven esa doble pared más grande. ¿Cómo se disemina? Se disemina dentro del lote o un sector cercano al lote, que infecta las hojas inferiores. Puede venir también por el viento y afectando a las hojas superiores, así que puede estar en cualquier parte de la planta. Acá vemos la diferencia con la rosa estriada o amarilla, que era distinto color, amarilla, y que estriada porque se formaban líneas. Esa era la diferencia. Y fíjense en cuanto a tamaño. Eso también lo vieron. Entonces, la amarilla es otra Puccinia strigiformis. Tiene pústulas de color amarillento, rodeadas por un halo. Eso es lo del halo, ya saben que pueden cultivar. Están ordenadas en bandas o estrías, más comúnmente en hojas. También cómo es el control o el manejo con cultivares resistentes, eliminación de otras gramíneas que sean hospedantes, bueno, etc. Y la del tallo, que no lo pudimos ver este año, el año pasado sí había mucho, había más. Fíjense cómo se la ve en el tallo. Tiene las pústulas bien grandes, más oscuras. Fíjense lo grande que es el ureosoro, miren cómo se lo ve en la lupa. Son bien alargados, de color de rojo oscuro a café rojizo intenso, bueno, oscura, no es negra, es oscura. La vemos a ambos lados de la hoja, a diferencia de las otras rollas, a ambos lados. También aparece del tallo, porque primero se la ve en el tallo, pero también puede estar en vaina, en hojas, en espigas, o sea, en toda la planta. En las espigas también se las ve. Y bueno, también tiene esta forma de ureospora, como un huevo frito más ovalado. Bien ovalado. Bueno, ahora, esto es súper complejo, tiene un ciclo súper complejo. La Puccinia graminis, subespecie Stritis, ¿sí?
Es una roya macrocíclica, o sea, tiene 5 tipos de ciclos. Estábamos viendo que habían 2, ¿no? Esta, fíjense, tiene 5, para complicarnos bien, bien. Esto es lo que nosotros vemos en el tallo, estas uredias. ¿Mm? Ese es un tipo de espora, ureosporas. Después tiene otro tipo de esporas, llamadas teliosporas, que son ya negras. Estas son negras. Y fíjense cómo la estructura es totalmente diferente. Tampoco la vemos mucho en este estado. Teliosporas. Acá son uredias o uredosoros con sus uredosporos. Acá tenemos telias o teleutosoros con sus teliosporas. Acá tenemos otro tipo que se llama, estas son aesiosporas. Estas son aesiosporas. Aesios con aesiosporas. Y acá tenemos pignidios con pignidiosporas. Son toda la estructura con la esporita, ¿sí? Y acá en el último tenemos bueno, sí, acá tenemos varios. Teliospora, basidio, con sus basidiosporas. Fíjense cómo van formando. Bueno, esto es súper complejo, no me voy a enloquecer, pero sepan que este hongo, Puccinia graminis, forma especialistritis y tiene 5 tipos de esporas. ¿Sí? Bueno, acá seguimos viendo, es el mismo patógeno, pero que va pasando por distintos estados y va infectando y cada estado va pasando va cambiando, ¿sí? Va formando sus 5 tipos de esporas. Bueno, fíjense cómo se forman estas ampollas en otro hospedante. Estos son aesios, o sea, esos aesios que nosotros vimos acá tienen otras formas según el hospedante. Este es en otra hoja, que es un hospedante alternativo. Está acá, miren. Necesita de un hospedante, yo les decía, necesita un hospedante distinto o sea, que no sea una gramínea, que es una dicotiledónea, berberis. Ahí forma ese tipo de estructuras. Y después vuelve otra vez al trigo y forma otras estructuras, ¿sí? O sea, una parte de su ciclo la cumple en otro hospedante distinto. Es bien complejo. Bueno, como para cerrar el tema de la roya. Cuando yo les decía que hay mucha variabilidad de reacciones a la roya, depende del cultivar. Esto se prueba cuando se hacen programas de mejoramiento, se van inoculando rollas, o sea, se le va poniendo rollas a los distintos cultivares que se quieren sacar para ver cómo reaccionan. Hay algunos que reaccionan susceptibles, hay otros que se defienden y evitan la infección. Esos que síntomas de defensa es lo que se llama reacción de hipersensibilidad que vemos acá, estos puntitos. Puede parecer que la hoja está enferma, tenga algún síntoma, pero en realidad se debe a que la planta está reaccionando y se está defendiendo. Son estos puntitos translúcidos. Por la roya, esto es un caso de roya de la hoja. Se le puso roya de la hoja a un cultivar determinado y actuó en defensa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a dejar que la planta se defienda. No vamos a intervenir con fungicida y demás. Pero necesitamos que alguien nos dé un buen diagnóstico, ¿sí? Porque parece que la planta se esté defendiendo nada más. ¿Cómo se ve? ¿Cómo son los distintos grados de reacciones? Fíjense, en la primera, acá vemos una planta susceptible. Susceptible, o sea, bien atacada, digamos, donde el hongo se desarrolla bien. Se forman bien las pústulas, muchas ureosporas.
En el de al lado tenemos una planta moderadamente susceptible, donde ya hay menos cantidad, pústulas más pequeñas. Fíjense esa clorosis alrededor, que es la planta intentando defenderse. Moderadamente susceptible. Acá abajo tenemos moderadamente resistente. Ya las pústulas menos cantidad todavía y más pequeñitas todavía que la anterior. Y esta otra la vemos acá, resistente. O sea, ya no forma la pústula. ¿Sí? No se logró infectar, digamos. La planta se defendió y bueno, se ven este tipo de síntomas. ¿Se entiende? Entonces, esto depende de los cultivares. Y bueno, hay que hacer un buen diagnóstico para ver si hay alguna reacción de hipersensibilidad para aplicar o no un fungicida, ¿no? O lo hacen cuando van a sacar una variedad nueva, un cultivar nuevo y ver cuál es su grado de susceptibilidad y recomendarlo en función de eso, digamos. Estamos hasta ahí con rollas. Esa es la reacción de hipersensibilidad. Acuérdense, porque vamos a ver algo al final y vamos a volver sobre esto. Bueno, dijimos las condiciones. Rosa amarilla de 10 tiene una franja más estrecha de infección. La roya de la hoja de 15 a 22 grados y la roya negra del tallo de 25 grados. Bueno, las temperaturas por ahí varían un poco porque a veces depende, el que menciona la temperatura depende de qué estado de infección está hablando, digamos, si es para la infección, si es para la diseminación, etc. Entonces por ahí, por eso como que varían un poco las temperaturas. Necesita luz. Necesitan 6 a 8 horas, pero dijimos de 3 a 5 ya no es suficiente para infectar. Y de 6 a 8, bueno, ya para que pueda comenzar a producir síntomas. El exceso de fertilización nitrogenada también susceptibiliza al cultivo y plantas de deficiencia de potasio, porque el potasio, ¿qué hace? Le genera, provee resistencia a la planta. Al cultivo. ¿Está? Eso es rollas. Pasamos a las otras enfermedades de la espiga, que eso puede ser que lo veamos. El carbón volador o carbón desnudo. ¿Vieron ustedes en el práctico unos carbones en arroz, no? Carbón, bueno, esto es similar, nada más que otro género en otro hospedante. Mustilago tritici. Las espiguillas ya están afectadas antes de que aparezca la espiga, o sea, ya de que se forman ya están infectadas. Los ovarios de la flor están totalmente destruidos. O sea que el hongo ya pasa a formar parte de la estructura, reemplaza al ovario. Y las espigas enfermas emergen antes que las espigas sanas y son de menor altura. Necesitan temperaturas entre 16 y 22 grados. Alta humedad relativa en floración, que hay años que tenemos y hay años que no. Se transmiten por semilla solamente. Y bueno, para eso que se necesitan fungicidas curasemillas que se trasloquen en toda la planta. Y también variedades resistentes. ¿Sí? Fíjense la sintomatología, bueno, esto es en cebada, carbón desnudo, también en trigo. Acá ven cómo es la planta sana, la espiga sana y cómo son infectadas, fíjense, directamente lo torna improductivo. Y acá hay una parte afectada. Bueno. Otro carbón es causado, carbón tinetia o caries, se le llama causado por tiletia, otro género. Produce espigas erectas de menor altura, con una coloración más verdosa. Las glumas se abren y se observan los granos negros,
se abren como, ¿se acuerdan? ¿Vieron el falso carbón del arroz que se abrían las lumitas? Bueno, acá similar. Libera un olor desagradable, que es una sustancia, trimetilamina. Las temperaturas entre 5 y 10 grados, viven bastante frío, se transmite por semilla y suelo. También se controlan con fungicidas y necesitan cultivares resistentes. Fíjense los síntomas, como acá son, vieron, es un poco distinto. No es tan oscuro, también es otra enfermedad que puede confundirse. Acá fíjense cómo los granos son oscuros. ¿Ven? Es como el falso carbón, digamos, del arroz. No es muy común de ver en esta zona esta enfermedad. El anterior sí. Bueno, y por último paso a contarles el mosaico bacteriano del trigo. ¿Por qué les cuento? No les iba a contar, esto no está cargado en el Moodle, porque bueno, yo lo vi ahora. Y creo que es esa, tengo que confirmar, pero yo lo vi en unas muestras que me trajeron. Fíjense que fue reportada por primera vez en 1976 en Nebraska, en Estados Unidos, y que pasó a Canadá. Y durante muchas décadas estuvo nada más que en Estados Unidos y Canadá. Se llama Clavibacter theliacarius, se llama ahora, o también, bueno, lo más común es encontrar como Clavibacter michiganensis, subespecie theliacarius. Cuando afecta a trigo, perdón, esto está acá. ¿Ustedes ven o no? ¿Me ven, chicos? Bueno, esta subespecie theliacarius afecta al trigo. La subespecie es michiganensis en tomate. ¿Por qué le pongo? Porque esta bacteria es muy común en tomate, en realidad. Es muy común en tomate. El trigo nada más que se empezó a encontrar después. A diferencia de todas las bacterias patógenas de plantas, que la mayoría son gram negativas, esta es gram positiva. Es como una de las pocas excepciones que hay de patógenos de plantas. Infectan a diversos cultivos como alfalfa, maíz, pimiento, papa, tomate y ahora trigo. Fíjense los síntomas. Fíjense cómo son. Fíjense que en el 2020 fue confirmada en Irán, o sea, en el viejo continente ya se la empezó a encontrar desde 1976 que estaba, después pasó en el 2020. Ahí comenzaron a encontrarse en varias provincias de Irán y empezaron a pensar ya en medidas cuarentenarias, ¿sí? Para que no pase a otras partes del mundo. Pero en 2016 fue detectada Entre Ríos, en Argentina. Y se confirmó, o sea, con métodos tradicionales de laboratorio. Y en el 2018 se confirmó de manera molecular, ya con PCR y demás. Así que ya estaba en Argentina. Entonces, fíjense cómo forman pequeñas lesiones amarillas cuando uno pone el trasluz en el sol, en el campo, cuando mira, se ve así, ¿ven? Puntitos a través de las hojas, y parece un mosaico, por eso se le llama ahora mosaico bacteriano del trigo. Son lesiones individuales, o sea, hay poca confluencia de manchitas, y son similares a la reacción de hipersensibilidad de las rollas. Por eso yo les decía, hay que hacer un buen diagnóstico, porque mirá si estamos pensando que es una reacción del cultivar, y en realidad estamos teniendo bacterias. Hay que hacer un buen diagnóstico, y no por foto. Por eso les digo, no manden fotos, profe, que tengo acá, que no, hay que hacer los estudios necesarios para saber cuál es, porque si no uno puede recomendar mal. Entonces, fíjense, observan distribuidas en forma uniforme en toda la planta. Pero es más fácil de observar en el estrato medio y superior. Medio y superior. Y la sensibilidad de las rollas, ¿cuál sería como la diferencia? Que se observa en el estrato inferior del cultivo, normalmente, ¿sí?
porque es una reacción blanda que se está defendiendo desde temprano. ¿Está? A ver si hay algo más. Y último, por último. ¿En qué momento se detectó, cuando se confirmó en el 2018, se detectó en el inicio en Cañazón? Pero faltan estudios para saber si pueden estar en otros estados, en qué momento. Yo la vi ahora en estado de floración. Pero no sé cuándo empezó. Una cosa es cuando nosotros la vemos y otra cosa es cuando empezó la enfermedad, ¿sí? La principal fuente de transmisión de estas bacterias es por semilla. Entonces, ¿cuáles son las medidas de manejo? Pensemos, si se transmite por semilla, usar semillas libres de bacterias, sanas, ¿sí? Usar cultivares resistentes o tolerantes, pero ¿qué pasa? Acá todavía no hay, ¿sí? Y después que, bueno, tiene otro hospedante como el triticale, que también afecta y que hay que tener en cuenta si uno va a hacer rotaciones, que no sea susceptible a la bacteria. ¿Se entiende? Estas cosas después tienen que ir ustedes relacionando. Bueno, eso quería contarles de las bacterias, porque, bueno, si ven síntomas, hoy día podemos salir al campo y buscamos a ver si vemos algún tipo de esta sintomatología que me interesaría analizarla mejor. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Llegamos hasta acá. ¿Dudas? Todas. Dejo de compartir. Así los veo. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió algo? ¿Pudieron cazar algo de lo que les dije? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Bueno, esa es más o menos toda la información que ustedes necesitan para sus informes técnicos, de esa forma, más o menos, ¿sí? Así que, ¿cómo van con eso? ¿Van buscando muestras ya? ¿No? Pónganse las pilas. Así. Sí, profe, después voy a llevar yo para ver eso que le había dicho allá en la salida acá. Bueno, dale. Yo, la otra semana creo que ya vamos a tener armado el laboratorio, están pintando, así que pueden empezar a ir a llevar sus muestras y a mirar. Pero bueno, todavía les queda 1 o 2 semanas más como para que vean tema de hongos, así van afianzando más su conocimiento para poder hacer sus informes. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda? El jueves tenemos clase, profe, donde siempre nomás. Sí, en el laboratorio. A las 9. 9:30, 9, a las 9. Bueno, dejamos acá entonces, si no hay preguntas. Profe, una duda. No, profe. Bueno, nos vemos el jueves. Chao, chao. Profe, nos vemos.